Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Carolina Hernández. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Estoy muy contenta de estar una vez más con ustedes y con un gran maestro al que queremos mucho en este espacio porque tiene una claridad, una sencillez. Nos encanta escuchar al doctor Jorge Rodríguez Moreno, quien es médico psiquiatra especializado en ciencia espiritual y hoy nos trae un tema que de verdad, si yo hubiera tenido un maestro así en mi vida de química, estoy segura que hubiera sido química o me hubiera dedicado a ese tema por lo menos. Pero es que a mí me hablaban en un idioma que no entendía, era completamente chino para mí. No sabía lo que me estaban diciendo y por eso agradezco profundamente desde el fondo de mi corazón a Jorge que hoy me da la oportunidad de entender un poquito de química y comprenderla muchísimo mejor. Habemos personas que aprendemos así, necesitamos que el conocimiento llegue con calorcito, que tenga lógica, que tenga sentido, que no nos obliguen a memorizarnos las cosas porque sí. Así que gracias Jorge por estar con nosotros hoy. Bienvenido a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Caro. Como siempre, un placer y un honor participar en tu programa. Muchas gracias. Oye, pues mira, te llamé para que estuvieras con nosotros y te invité a que nos propusieras un tema y me has dado un título, Bioquímica de la vida. ¿Qué significa esto? Muy bien, pues esto, aunque de entrada parece algo muy técnico, frío, que solamente lo saben los que estudian química, en realidad es algo que cualquier persona que estudió secundaria lo puede entender. Claro, con un conocimiento de lo que ahí se enseña, porque a veces uno pasa por la secundaria aprendiéndose de memoria las cosas para pasar el examen y terminando el año ya no se acuerda uno nada, ¿no? Sí. La ciencia espiritual ha investigado incluso, sobre todo la ciencia espiritual de orientación antroposófica, ha investigado hasta los detalles de la materia que conocemos como elementos químicos, como instrumentos de la vida, del alma y del espíritu. Esto es lo que hace el tema apasionante. Porque entonces le quitamos lo frío de hablar de elementos químicos con características de tantos electrones y tantas órbitas, algo que realmente puede ser hasta aburrido si no es conectado con aquello que nos interesa a todos, que es nuestra propia vida y la vida que se expresa en la maravilla de la naturaleza, los animales, incluso nuestra propia vida humana. Así que este tema ha sido investigado por antropósofos que han ido más allá de lo que Rudolf Steiner alcanzó a publicar en sus entrevistas, en sus conferencias y libros, y son discípulos de él. Yo tuve uno de ellos como maestro, el doctor Otto Wolff, famoso por un libro que publicó en el año 2000 sobre una bioquímica extendida científico-espiritualmente. Entonces yo como médico, cuando tuve acceso, me sentí pues con mucha alegría de poder entender el organismo humano como médico, pero viendo que hay una gran sabiduría de por qué está construido como está construido, los órganos que tiene y al servicio de qué parte de mi alma y de mi vida y de mi espíritu se encuentran. Esto para mí me abrió luminosamente un panorama que me da gusto ahora compartir, que le llamamos la bioquímica de la vida. Así como sabemos que tenemos 4 elementos fundamentales, que es tierra, agua, aire y fuego, de los 90 y tantos elementos naturales químicos de nuestro planeta, solo 4, y no es casualidad, solo 4 intervienen de una manera fundamental para que aparezca la vida. Y estos son los que se corresponden con estos
que ya mencioné, tierra, agua, aire y fuego. Y estos 4 elementos los estudiamos, como dije, en secundaria, el mentado chon, CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Ujú. Son los elementos de la vida. Y cuando digo elementos de la vida, comenzamos a decir bioquímica. Si hablamos de la química inorgánica, esa es otra área. Aquí lo interesante es de que hablamos de cómo la vida utiliza la química para poder manifestarse. Y entonces comprender que estos 4 elementos químicos se corresponden desde este punto de vista que lo abordaremos con la tierra, que tiene que ver con el reino mineral, que tiene que ver con el cuerpo físico y que tiene que ver con la muerte. Otro elemento tiene que ver con el agua, que se relaciona con el reino vegetal, con la vida, y el tercero tiene que ver con el aire, con el reino animal, con el alma, y el cuarto con el fuego, con el ser humano y con el espíritu. Estas Mm. correspondencias son fundamentales, de manera que podemos iniciar con el hidrógeno. Alguna vez hemos escuchado que las personas dicen, estamos construidos con polvo de estrellas. Sí. Y es cierto, nuestro cuerpo tiene sustancia que compone a las estrellas. Pero específicamente el hidrógeno es ese elemento que compone en 2/3 partes las estrellas. Nuestro Sol es una de esas estrellas, la más Ujú. importante para nosotros, porque es la que sostiene la vida y es la fuente del calor y la luz. Y está constituido en 2/3 partes de este elemento, el elemento terrestre que no tiene casi materia, solamente tiene un electrón y un protón. Es muy pequeño, al grado que se puede decir más bien es energía, pero es un elemento químico de la Tierra y no se encuentra como tal en ella, sino en la estratosfera como elemento, o bien unido a otros elementos formando parte de compuestos de la vida, porque donde hay vida está el hidrógeno también, pero específicamente se relaciona con el elemento fuego, que tiene la capacidad de absorber y dar más calor que cualquier otro. De tal manera que en su combustión se produce una flama casi invisible, muy caliente. Entonces, si vemos nosotros una vela encendida, nos acercamos a una fogata, vemos fuego y lo percibimos, el calor que se está desprendiendo es el hidrógeno ardiendo. Así que tiene relación con esto, que es el calor, y el calor tiene relación con el fuego. De tal manera que se relaciona con el cosmos, con el cielo, con el sol. El hidrógeno corresponde con el fuego. El hidrógeno es aquel elemento que le da volatilidad y ligereza a cualquier compuesto químico que se construya aquí en la Tierra. De manera que entre más hidrógenos tiene en su composición, más volátil es. En el caso del hidrocarburo, el alcohol, el metano, que es carbono con 4 hidrógenos alrededor. De tal manera que es volátil. Le sigue el etano, y luego el propano, luego el butano, etcétera, y en esto se va aumentando la concentración de carbono en relación al hidrógeno. Pero los primeros 4 son volátiles porque tienen una gran cantidad de hidrógeno. Entonces, el hidrógeno es ese elemento que permite la manifestación de la fuerza contraria a la gravedad, la gravitación. Y lo contrario es la levitación. Y esa es producida aquí en la Tierra por la luz del Sol, que es light. La luz del Sol permite un impulso ascendente en contra de la gravedad que hace que las plantas puedan subir el agua desde sus raíces hasta 30 metros o más, cosa que no es posible por ninguna fuerza física, por tensión superficial o por alguna otro mecanismo físico, no, se requiere una fuerza extra, que es una fuerza no terrestre que succiona, que eleva el agua a ese nivel. Entonces, está usando esta fuerza de la luz del sol en la que se relaciona con el hidrógeno, de tal manera que incluso nosotros, cuando hablamos de que una persona se enferma, muy, muy enfermo, pues decimos, pues no puede levantar su cuerpo porque la gravedad le arrastra hacia la tierra y entonces tiene que guardar cama. Entonces, una persona que ya no se levanta de la cama, decimos, está muy grave. O sea, la Mm. gravedad
no le impide poder levantar su peso. Y Claro. ya cuando pasa el tiempo y se mejora, decimos, pues ya se alivió. Entonces se hizo liviano. Ahí están las dos fuerzas. Se hizo grave por la gravedad o se hizo liviano por la fuerza de levitación. Y desde Newton ya los seres humanos se concentraron más en la fuerza de gravedad que en la de levitación, que existe. Es a Claro. través de la luz del sol. ¿Y qué es lo que hace? Que las plantas a través del cuerpo etérico suban la savia, en el sistema venoso del cuerpo humano la sangre circule sin presión arterial, porque en las venas no hay presión arterial. En fin, esto se manifiesta pues en lo que esté vivo, a través del cuerpo vital, que es el cuerpo etérico, y que está en todo ser vivo, que usa los elementos en contra de la gravedad y los hace crecer su estructura en contra de la gravedad. Y entonces el hidrógeno es ese elemento que se corresponde con esa fuerza y por eso se relaciona con el fuego, con el sol y con el calor. Y claro, interviene en cualquier sustancia portadora de vida, sea carbohidrato, sea grasa o sea proteína, que son las tres sustancias únicas que son portadoras de vida, que tienen estos cuatro elementos. De hecho, de estas tres sustancias que son los carbohidratos, las grasas y las proteínas, solo las proteínas tienen los cuatro elementos. Los carbohidratos solo tienen carbono más agua, carbohidrato. O sea que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Las grasas igual, pero la proteína necesita el cuarto elemento, que es el nitrógeno, que es eso que le da una característica especial para que aparezca un aspecto más allá de la vida vegetal, se llama la vida animal. Y bueno, vamos a continuar con el elemento oxígeno. Este elemento, de entrada, puede ser que alguien diga por asociación, pues debe corresponder con el aire, pero no. Lo que pasa es que disuelto en el aire lo respiramos a través de nuestro pulmón, pero el oxígeno tiene que ver con la tierra. La superficie terrestre se compone en su 75% de un compuesto llamado sílice. Y el sílice es óxido de silicio, es oxígeno y silicio. El oxígeno en un 47% y el silicio en un 28%. Es una cantidad enorme, porque es en la superficie de la Tierra donde se desarrolla la vida, no en las profundidades de la Tierra, incluso donde hay fuerzas contra la vida, ni tampoco en las grandes alturas donde no puede desarrollarse la vida, es en la superficie. Y allí el oxígeno tiene un papel, una función muy importante. Y esta sustancia típicamente terrestre, que es el sílice, es la que constituye la arena, las rocas, las piedras, las montañas, la arcilla, el barro, todo esto que compone la superficie de la Tierra y de la cual extraemos sustancias cristalinas, porque el sílice de manera pura es el cuarzo, es cristalino. Mm. Y este elemento en realidad está dominando en toda la superficie, claro, en forma de rocas y de arena, y de ahí extraemos los vasos, las ventanas, los materiales de laboratorio y todo lo que es cristalino, por las fuerzas del silicio, que luego hablaremos. Pero es el oxígeno aquí el que en un 48%, 47%, predomina. Le sigue el silicio con 28% y abajo le sigue elementos con el 8%, el 4%, el 2 hacia abajo. En realidad es enorme la cantidad de oxígeno. Y el oxígeno sabemos que tiene una función de destrucción de la sustancia viva. Todo lo trae hacia la tierra y lo oxida, lo quema. Por eso en la combustión, cuando vemos el fuego, se requiere oxígeno. Si se acaba el oxígeno, se apaga la flama. Entonces el oxígeno aviva la combustión. Entonces Sí. uno se pregunta, ¿cómo es que es un elemento de la vida si la destruye? Sí, porque en la combustión se destruye el compuesto, que puede ser carbohidrato, proteína o grasa, pero se libera a través de la combustión el componente, o mejor dicho, los componentes de la vida, que vienen del sol, que es el calor y la luz. Y por eso en la flama, en el fuego, vemos luz y calor, gracias a la combustión. Pero en nosotros, como seres superiores en el planeta, a través de la respiración celular, porque la respiración pulmonar sirve para llevar el oxígeno hasta las células. Y en las células el oxígeno entra y viene la glucosa, que es el principal componente energético que vamos a usar en la combustión, y se quema dentro de la célula, y ahí también se libera una especie de fuego, pero transformado. El Mm. calor
lo medimos en forma de caloría. Entonces, la combustión intracelular nos da 4 calorías por gramo y produce calor. Y la luz está transformada en forma de vida. No es en forma de una luz visible ópticamente, sino en forma de vitalidad. De tal manera que se puede usar para la reproducción, para el crecimiento y la regeneración celular. De tal manera que esto que está liberándose en un ser superior permite que el calor sea usado para la voluntad y la luz para el pensamiento. Realmente esto sucede dentro de nuestro organismo. Por eso cuando una persona piensa, podemos decir que está generando luz. El pensamiento está hecho de luz. Y entre más piensa, puede crear más claridad en su conciencia. De tal manera que hasta podemos decir, qué brillante exposición. Claro, porque ha generado luz. Y acá abajo podemos decir, se siente una persona cálida en su trato. Sí, porque es afectivo, es amoroso. Entonces, aquí estamos viendo estas cualidades del calor y la luz dentro de un ser que tiene alma y espíritu. Por eso se dice que el oxígeno tiene un papel para hacer venir al alma a vivir en la tierra. Si no hay oxígeno en la atmósfera, no podemos nacer, no podemos respirar, el espíritu no puede usar un cuerpo. Entonces requiere el oxígeno para poder hacerse presente y actuar a través de una combustión, que en las cuestiones inferiores es destrucción, pero en las cuestiones superiores es liberar el calor para usarlo en la voluntad, en la alegría, en el entusiasmo, y la luz para usarlo en la claridad, en la lucidez y en la conciencia. Pero Esto es, ahí no depende de lo que está pensando, el que piensa. por supuesto, pero si la persona está consumiendo alimentos que han sido manipulados más por la industria, contienen en realidad menos luz, menos vida, son menos Mm. biológicos. Hablemos del azúcar cristalina. El azúcar cristalina todavía tiene uno de los dos factores del sol, es el calor, tiene calorías, pero ya no tiene luz, ya no soporta la vida. Por lo tanto, una persona que está usando cada vez más sustancias industrializadas desprovistas de luz y de vitalidad, su pensamiento va a ser influido para tener lucidez intelectual, pero no inteligencia que abarque lo espiritual, que Mm. abarque lo anímico. Y por eso niega lo que no se puede demostrar. Se hace cuadrado su pensamiento, analítico, frío, y todo lo quiere concluir materialmente a procesos físico-químicos. Una persona que tiene una alimentación más llena de vida puede usarla, si a él le interesa, para un pensamiento más amplio que abarque no solo la energía y la materia, sino la mente y el espíritu. Por eso es importante comprender la importancia de que nosotros estemos usando alimentos cada vez más vivos, porque los hemos degradado en la industria. Aquí vemos una conexión con esto. Pero volviendo al asunto de los elementos químicos, estamos viendo un elemento terrestre, tierra, o cuando decimos nos estamos oxidando, sí, hay que tomar antioxidantes, sí, porque la oxidación es el precio de estar consciente en un cuerpo en la tierra. El precio para estar conscientes aquí es la muerte. La oxidación es muerte. Morimos por oxidación algún día. El cuerpo ya no puede renovarse. Pero esto está sirviendo para el desarrollo de la conciencia. De tal manera que el oxígeno como elemento terrestre y el hidrógeno como elemento cósmico están siendo usados por el ser humano que es un ciudadano que está entre el cielo y la tierra. Y estos elementos no es casualidad que son la base de la vida. El hidrógeno y el oxígeno en forma de agua es la base de la vida en el planeta. El elemento más cósmico y el elemento más terrestre armónicamente unidos en forma de agua. Mm. Pero por favor, hay que evitar pensar que en un principio hubo hidrógeno y hubo oxígeno y se juntaron para hacer agua. La cantidad de agua en este planeta siempre ha sido mayor que la de hidrógeno y oxígeno, porque originalmente había un agua viva. Esa agua viva contenía proteínas, contenía grasas, contenía carbohidratos y contenía minerales. Y era viscosa y era mocosa en un principio. Y de allí surgió el agua ahora inerte, que es el agua clara, como la conocemos, llamada el agua pura, que en realidad es portadora de vida, pero en sí no da vida, sino requiere que se combine con otros elementos. Por eso vamos a añadir que para que pueda la vida, pueda sostenerse, requiere el agua, pero el agua por sí misma es un elemento líquido y la vida requiere una forma solidificada, estructurada, y el agua no se la puede dar, necesita un elemento que le dé estructura, que le dé forma, y este es el carbono. Mm. El carbono es un elemento que es utilizado por una jerarquía espiritual formadora de todos los cuerpos de este planeta. Se llaman los espíritus de la forma.
que en cristianismo son conocidos como las potestades. Y en hebreo son los Elohim. Y estos son los que dijeron en el Génesis, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y todas las formas que en este planeta existen, si son vivas, utilizan el carbono para darle estructura. De manera que cuando tomamos una sustancia vegetal, nos damos cuenta que está hecho de carbono más hidrógeno y oxígeno, o sea, más carbono más agua, que es un carbohidrato llamado celulosa. Si nosotros le quitamos el agua, o sea, se seca la madera, todavía podemos quitarle más agua formada de una destilación seca. Entonces le quitamos el resto del agua y queda una sustancia negra, que es puro carbón, y se llama carbón, que es carbono, una sustancia oscura, que absorbe mucho calor y a la hora de quemarse da mucho calor. Esto en realidad hizo a los alquimistas llamar al carbono el elemento portador de la vida y el guardián de la luz y del espíritu en este planeta. Porque toda flama, como dijimos al principio, es carbono ardiendo. Y el hidrógeno es el calor que se desprende porque está ardiendo el hidrógeno. Pero la luz que percibe nuestra vista es que el carbono se está quemando. De tal manera que en la vida la luz se ha transformado en sustancias portadoras de vida, carbohidratos con forma de glucosa, que es la primera sustancia que se forma, hexagonal, y luego se forman grasas o aceites y luego proteínas, dependiendo de la semilla, el tallo, la hoja, el fruto, donde esté la parte de la planta. De manera que entonces el carbono se relaciona con la vida y se relaciona con el agua y se relaciona con el reino vegetal. Esto hace entender por qué la química orgánica tiene de centro al carbono. Y nosotros como humanos somos, junto con los animales, seres heterótrofos. No podemos construir nuestra propia sustancia, sino que tenemos que comer a otros, sea animales o sea vegetales, para tener alimento. Las plantas, por el contrario, son autótrofos. Ellos son seres más cósmicos. Pueden absorber la luz del sol y por un proceso reductivo, no oxidativo, hacen su propio metabolismo, su propia respiración celular, y el oxígeno lo eliminan a la atmósfera porque es un veneno para ellas. Ellas toman el dióxido de carbono del aire, toman el agua de la tierra y lo combinan con la ayuda de la luz para que el carbono se junte al agua y el oxígeno le sobra y lo tira a la atmósfera para que el animal lo pueda usar en la respiración oxidativa, y el humano. De manera que si retuviera la planta el oxígeno, como el oxígeno se corresponde con la tierra y lo muerto, se moriría. Y por eso todos los pesticidas tienen de base procesos oxidativos. Todas las plantas se secan porque las oxidan. Entonces es muy interesante que los animales que tienen alma y los humanos necesitan el oxígeno, que es un elemento terrestre, porque tenemos que bajar a la tierra. El alma del vegetal no está en la tierra, está en la periferia. Pero ya en los animales, en los humanos, ya está dentro actuando y requiere el proceso de la combustión oxidativa usando este. Pero ahora estamos hablando, claro, del carbono, que es el principal constituyente del vegetal, que es el que tiene en este planeta la mayor cantidad de vitalidad y de regeneración. Cortamos un pedazo y vuelve a crecer, y lo podamos otra vez y vuelve a crecer, y es infinito mientras esté vivo. El caso del animal no, porque el alma consume la vida para transformarla en procesos anímicos. Y si es humano, procesos incluso de conciencia. Entonces ya tenemos ahora estos tres elementos. El carbono relacionado con la vida y el agua, el oxígeno relacionado con la tierra, el reino mineral y la muerte, y el hidrógeno relacionado con el cosmos y el calor y el fuego. Y nos falta uno. Ahora tenemos que hablar del hidrógeno, perdón, del nitrógeno. El nitrógeno es un elemento que se encuentra en el aire. Así como dijimos que 2/3 partes del Sol se componen de hidrógeno y el 75% de la superficie terrestre está hecho de sílice, que es óxido de silicio, en un 47% oxígeno, quiero añadir lo que no dije del carbono. El 90% del carbono en el planeta está unido al agua en forma de carbohidrato en los árboles, para que vean además la relación que tiene el carbono con el agua. Ahora nos queda el aire, y pues ese es el nitrógeno. El 80% del aire es nitrógeno.
No es casualidad esto. Estamos viendo una relación maravillosamente construida por inteligencias superiores, porque es lo que hace que el aire se esté siempre moviendo. De los 4 elementos, tierra, agua, aire y fuego, de la física, el aire siempre se está moviendo más que el agua, la tierra y el fuego. Mm. ¿Quién le da este movimiento constante? El nitrógeno. Así que el nitrógeno físicamente le da movilidad, pero químicamente es muy perezoso. Porque ese 80%, 79% de nitrógeno que estamos respirando constantemente, pues entra y sale sin que pase nada, porque es químicamente perezoso. No se puede fijar tan fácil. El oxígeno sí, que es un 20% de la atmósfera. Entra, se integra y eliminamos dióxido de carbono. Pero el nitrógeno, no. Entonces aquí aparece una polaridad típico del alma. La simpatía y la antipatía, la alegría y la tristeza, el placer y el dolor. La movilidad y la quietud del nitrógeno. De tal Mm. manera que se considera desde la antigüedad como el elemento del alma. Porque cuando la vida, siendo vegetativa, teniendo solamente carbono, hidrógeno y oxígeno, está fijo a la tierra y no se mueve, en cuanto se anima la vida y aparece el animal, aparece el movimiento. Y es porque el nitrógeno se metió en su estructura y entonces ya no está hecho de celulosa, de carbohidratos su cuerpo. El cuerpo de los animales y de los humanos está hecho de proteína. Y en la proteína está el nitrógeno. Gracias al nitrógeno podemos movernos hacia afuera al desplazarnos y hacia adentro al emocionarnos, porque emoción significa movimiento. Cuando decimos es que me conmovió, claro, te movió para adentro y te mueves hacia afuera bailando, corriendo o Ujú. luchando, pero es el alma la que hace que la vida sea diferente del animal, del vegetal, se mueve. Y es gracias al nitrógeno. Fíjense cómo el aire se metió en la vida para movilizarla y la vida se hizo dinámica en el animal, porque hay ánima. Hay alma grupal, claro, un animal, y alma individualizada en los humanos. Pero el nitrógeno formó incluso hasta la estructura de su cuerpo, que es la proteína, porque el músculo que mueve el animal, pues está hecho de proteína. Y la proteína Mm. está hecha de aminoácidos. Y los aminoácidos, pues tienen nitrógeno. Y hacia adentro, la sensibilidad se hace a través del sistema nervioso. Así como hacia afuera, el movimiento lo hace el sistema muscular, hacia adentro la sensibilidad la hace el sistema nervioso usando neurotransmisores. Y los neurotransmisores todos tienen nitrógeno. Mm. Serotonina, dopamina, adrenalina, noradrenalina, cortisol, etcétera. Todas las hormonas, todas las sustancias que usa un ser animado necesitan nitrógeno. Entonces son aminas. Fíjense cómo estamos viendo aquí, cómo realmente en la antigüedad, sin tener laboratorio, los seres humanos intuitivamente percibieron en el nitrógeno y en el aire el elemento del alma, que mueve y conmueve y hace las emociones y los sentimientos y los deseos, todo lo que impulsa internamente. Y aquí, incluso en la alimentación, si nosotros vemos los vegetales que no tienen el alma dentro de su cuerpo, hay algunos que dejan influir su alma hasta dentro de la sustancia. Una de ellas son las sustancias venenosas que llamadas catecolaminas, quinina, estricnina, cocaína, nicotina, etcétera. Son sustancias que usamos como medicamento, como drogas. Pero aquí aparece algo psicotrópico, algo que hace un efecto interno, porque el alma está influyendo hasta la sustancia. Y en la cuestión alimenticia, pues vemos que hay unas plantas que son capaces de dejar influir su alma para que el elemento que le corresponde, que es el nitrógeno, se absorba desde la raíz con ayuda de ciertas bacterias llamadas Clostridium o Azotobacter, y estas son capaces de absorber el nitrógeno y fijarlo en la tierra para que se absorba, y entonces la planta produce aminoácidos, y estas son las leguminosas, los Mm. frijoles, los garbanzos, las habas, las lentejas, la soya, son alimentos que concentran nitrógeno en forma de aminoácido y los seres humanos los utilizan desde la antigüedad. Lo interesante es de que aparecen en vainas y la Mm. vaina es un hueco. De tal manera que el alma necesita formas ahuecadas tridimensionales
Por eso los órganos ahuecados como el estómago y todos los órganos que tienen los animales y los humanos es diferente a los órganos de los vegetales, donde el alma no está dentro, no ocupa huecos. La superficie de la hoja es su órgano principal en 2 dimensiones. Pero cuando el alma entra en la sustancia, en su cuerpo, necesita órganos ahuecados. Entonces, en los vegetales que tienen mucha influencia del alma, hacen vainas. Qué curioso, ¿no? Las vainas Mm, de la lenteja, las vainas de los frijoles, pues esto se ve hasta en su forma. Es interesante. Y donde hay un hueco, va a haber un animal, porque el animal usa los huecos para meterse como un nido. Esto es claro. interesante. Tengamos un hueco en la casa, en cualquier lado, cuidado que puede haber un animal. Sí, cualquiera. Así, ¿no? Y esto que has dicho del aire, me acuerdo que hace poco descubrí algo que he comentado en algún otro programa, pero que me ha impactado de tal manera, sobre todo porque no lo había pensado. O sea, todos estos años haciéndola, o sea, respirando, ¿no? Desde que nací, no me había detenido a observar que el aire es el único elemento que no se somete a la gravedad. Porque Sí, yo inhalo, ¿no? El aire baja y luego sale. Va en contra de la fuerza de la sí, gravedad, va hacia afuera y en sí. forma vertical, ¿no? Es En muy nuestro caso. ligero, es muy ligero. Podríamos añadir aquí, Caro, que no solo el aire, sino también el fuego. El fuego es vertical. Siempre la flama quieta es hacia arriba, como liberándose de la gravedad. Y el aire es el otro elemento. Por eso se dice que el aire y el calor, que es del fuego, son elementos que están más desconectados de la Tierra. Y los más conectados con la Tierra y la gravedad es el agua y la Tierra misma, lo sólido y lo líquido, ¿no? Pero sí, Claro, en el caso del fuego, porque es el aire el que lo empuja, ¿no? Porque sin el aire se cae. Pero digo que el aire, o sea, si, por ejemplo, viene una ráfaga de viento fuerte, entonces vemos que la hojita va cayendo y luego otra vez la levanta, ¿no? La cierto, levanta sí. el aire y la vuelve a bajar y la vuelve a subir. Y digo, el fuego no se desprende nunca Cierto, tienes razón. del Y por suelo. eso el temperamento aire llamado sanguíneo es así, muy ligero y parece que no pone los pies en la tierra, ¿no? Voluble, cambiante, pero adaptable y flexible. Es interesante. Sí, tienes razón. Sí, me pareció fascinante y ese tema está bien explicado en este libro que se llama El caos sensible de Schwenk, que se inspiró en Steiner, también estudia Steiner. Sí, muy interesante. Pues sí, así que tenemos pues en estos 4 elementos el fundamento biológico y anímico espiritual, porque en la antigüedad, cuando se habló de vida, se usaron 2 términos. Uno es del antiguo griego bios, de donde procede biológico, biodinámico, que significa vida vegetativa. Pero también se usó la palabra zoe, de ahí viene zodíaco y viene zoología. Y Zoe significa vida, pero vida animada y consciente. De tal manera que cuando Jesús Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, esa palabra vida está originalmente con el término Zoe, no bios, que significa la vida superior, la vida del yo, la vida consciente. Y bueno, Mm. además de estos 4 elementos, Caro, tenemos 3 para completar los 7 elementos de la vida, porque el 7 es el número cabalístico que completa la totalidad. Los fundamentales, el 4, el cuaternario, pero tenemos un ternario superior compuesto de 3 elementos químicos con una función muy especial, sustentan la vida. Los elementos de esta triada o ternario superior son el silicio, que está en la punta como receptor de fuerzas cósmicas formadoras, y los 2 hermanos que separan la fuerza del Sol en calor y luz. El fósforo es el portador de la luz y el azufre el portador del calor. De tal manera que tenemos entonces silicio, fósforo y azufre como complemento de estos 4, que es el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno. El silicio, como ya mencioné, es aquel elemento que se encuentra en la superficie de la Tierra en un 28%, como una antena receptora que lo vemos formando el cuarzo. Pero en el reino vegetal se estructura en la superficie de todas las hojitas y de todas las cascarillas, incluso de las plantas que concentran la mayor cantidad de luz en su estructura en forma de semilla o tallo o algunas otras partes de su cuerpo, que son los cereales, las gramíneas, los pastos. Estos tienen unas espigas y en la periferia de sus hojas también es típico que se concentre el silicio como vidrio.
Uno se puede meter incluso en un sembradío del pasto más grande que tenemos, que concentra la mayor cantidad de azúcar como transformación de la luz del sol, que es la caña de azúcar. Caña de azúcar en el borde de la hoja es vidrio. Si uno se mete sin camisa, sin manga larga en un cañaveral, uno sale cortado, porque ahí hay vidrio, que es el sílice que está en los bordes de las plantas. Entonces, estar en la periferia significa que es como una antena, que en el reino animal, pues lo vimos, la palabra antena se tomó de allí, está en las antenitas de las mariposas, de las abejas, de las cucarachas, de los gatos, en los bigotes, en la punta del pelo, de los cuernos de las vacas, en las puntas del reino animal está concentrado el silicio como una antena receptora de fuerzas formativas. En el ser humano también, cuando se está formando en el embrión, el amnios, la membrana del amnios es rico en silicio porque es el receptor para la formación del ser humano, que lo va a hacer de la periferia al centro. El ser humano no se forma como en un laboratorio, que primero se formarían los huesos, lo más duro, y luego las partes más blandas encima. No, el embrión del feto se forma al revés, se forma de la periferia en el centro, hacia el centro, gracias a la fuerza del silicio, y por eso se forma primero la mano antes que el hombro. Entonces se forma la mano y luego el brazo y luego el antebrazo y luego el hombro. Eso se ha visto, por ejemplo, cuando en la antigüedad algunas embarazadas tomaron una sustancia para quitarse las náuseas y los vómitos, se llamó talidomida, se conoció hace tiempo, y después se suspendió porque empezó a haber un efecto teratogénico, que significa que hacen mutaciones genéticas. Entonces los niños empezaron a nacer con una manita pegada en el hombro o una manita aquí en el codo, dependiendo de la semana en que tomó del embarazo, la semana en que tomó ese medicamento. Y se suspendió, se quitó del mercado, pero ahí se vio cómo es que la manita ya estaba formada y no se había formado el brazo, ya estaba aquí a un lado del hombro. Entonces, la formación del ser humano es de la periferia hacia el centro y lo último que se rellena es el calcio en los huesos, porque antes es cartílago. Entonces, el silicio es el elemento cósmico por excelencia y típicamente el más terrestre mineral sería el calcio en su oposición. Y el silicio hace todo radiante, una línea recta, rectilíneo es. Por eso los pastos terminan en punta, por eso el cabello termina en punta, por eso los cuernos, todo esto, las puntas de las antenas, es por la fuerza del silicio, que también forma el hueso para hacerlo rectilíneo y la postura vertical del ser humano. Pero el calcio es típicamente redondeado, por eso los caracoles y las conchas hacen una forma redondeada, porque esto es una fuerza terrestre diferente al silicio que es cósmica. Eso es muy interesante. Pero por eso, pues, es el silicio el receptor de las fuerzas formadoras de toda la vida en este planeta. Y bueno, el fósforo viene siendo ese elemento que en la antigüedad se percibió como portador de luz. Por eso cuando algo es fosforescente es porque brota luz en el aire. En la noche uno lo ve y con poquita luz que le dé se ve brillante. brillante, es fosforescente. Y el fósforo tiene una relación con lo más profundo y lo más interno del ser humano. Se encuentra en las células en forma de ATP, adenosín trifosfato, porque es el portador de la luz que dije que en la combustión de la respiración la glucosa se rompe y produce una energía en forma de caloría y de luz. Bueno, la luz está en forma de ATP y aquí está el fósforo en forma de trifosfato. Si no hay fósforo, no hay manera de que la usemos como energía para usarlo internamente en el movimiento. Dice Rudolf Steiner, es gracias a que tenemos el fósforo en el cuerpo que tenemos voluntad. Si no hay fósforo, no hay voluntad en el ser humano. Entonces, muy dentro del hueso se encuentra amarrado en el calcio, en forma de fosfato de calcio, apatita. Entonces, el fósforo en cantidades que está en el hueso sería venenoso, nos hubiera matado, pero está domesticado por el calcio en el hueso y ahí está muy tranquilito, como aquella imagen de Prometeo. Prometeo es en la leyenda aquel personaje que se compadeció de los seres humanos porque los vio en la oscuridad de la ignorancia. Y entonces quiso traer la luz de la conciencia, del pensamiento, y le robó a los dioses la luz del fuego de Apolo y se la trajo a los humanos, pero antes de tiempo. Y entonces los dioses lo castigaron y lo amarraron en las montañas del Cáucaso. Eso dice la mitología. Y entonces el Cáucaso, ahí imagínense a Prometeo amarrado, pues es pura simbología figurativa, porque el Cáucaso está hecho de carbonatos de calcio, es calcio.
Entonces, está amarrado el Prometeo allí porque es fósforo dentro del calcio, pues en los huesos. Entonces, ahí está amarrado Prometeo para formar la estructura más muerta de nosotros, que contiene elementos portadores de luz, pero ahí está amarrado junto con el calcio. El otro lugar donde se encuentra el fósforo es para dar luz aquí en el cerebro. Aquí tenemos fosfolípidos, o sea, grasa y fósforo formando el cerebro, en las cefalinas, en la sustancia blanca. Si no, no pudiéramos pensar. Y el pensamiento es luz, ya dijimos, entre más pensamos hay más luz. Si no hubiera fósforo, no podríamos tener conciencia. No tiene que haber azufre, tiene que haber fósforo en la cabeza. Fíjese la inteligencia. Construidos. De tal manera que allí se encuentra, pues, muy dentro, en la parte interior del organismo, el fósforo. Y curiosamente, tiene una relación masculina. O sea, el ser humano masculino tiene más fósforo que el cuerpo femenino, porque el hombre tiene en el esperma y en la próstata más fósforo y la mujer pues no tiene eso. Todo lo demás es igual, pero ahí concentramos los que tenemos cuerpo masculino, pues más fósforo. Ahora me has hecho pensar, ¿qué alimentos tienen fósforo? Pues una semillita que se parece al cerebro, la nuez, es rica en fósforo. ¿Ya has visto la nuez que la abres y se parece un cerebro a la mitad, ¿no? Un hemisferio cerebral? Bueno, las nueces y las semillas son muy ricas en fósforo y otros alimentos por ahí que uno puede encontrar en las listas, pero las semillas típicamente ricas en fósforo serían las nueces, ¿no? Y se dice que entonces el cuerpo masculino tiene una fosforofilia. Entonces vemos pues que el compañero, el azufre, pues es quien concentra el calor. Originalmente el nombre es sulfur y sulfur significa portador del sol y se percibió que el sol es la fuente de calor en la tierra. De tal manera que sulfúrico es aquello que produce calor en la tierra y por eso los volcanes se encuentran de manera natural adentro este calor interno de la tierra y llenos y ricos en azufre. Pero en la cuestión de la vida es quien permite que las proteínas puedan formarse. No hay proteínas sin azufre. Por eso cuando las proteínas se consumen en demasía, se liberan en forma de gas que es pestilente por el azufre, los frijoles, los garbanzos, las lentejas, de tal manera que la cisteína y la metionina son dos aminoácidos que concentran específicamente el azufre. Por lo tanto, no hay proteínas sin azufre y todo el metabolismo de los carbohidratos se hace gracias al fósforo. Esto es para entender esta polaridad, para poder tener metabolismo de la glucosa y sacar energía del fósforo, se requiere la presencia del fósforo allí. Y para poder hacer el metabolismo proteico y construir con proteína nuestro cuerpo, se requiere la presencia del azufre. Y el azufre tiene una función de ablandar la sustancia, moldearla, poéticamente dicho por Steiner, Dios es aquel alfarero que utilizando el azufre hace blanda la sustancia para crear nuevas formas. Es como el alfarero que usa el agua, ¿no? Para ablandar el barro. Es el azufre. Por eso las aguas termales llenas de azufre hacen una ayuda para reblandecer cuestiones endurecidas de las articulaciones y problemas de ácido úrico depositado y problemas crónicos degenerativos, escleróticos. Esto lo reactiva el azufre y por eso ciertas pomadas con azufre y ciertos medicamentos para fluidificar las flemas que contienen azufre, etcétera, etcétera. Entonces, el azufre es el hermano del fósforo que viene a ser entonces esta tríada superior que conforma pues los 7 elementos y que además, debemos añadir, las mujeres tienen más azufre que los hombres, porque tienen algo más que ver con la vida, con este aspecto en los lipoides y que en cierta manera nos ayuda a entender algo de esta polaridad del cuerpo masculino y femenino. El cuerpo femenino está más conectado con la parte viva de la tierra. El cuerpo masculino está conectado con esta parte más inerte y muerta de la tierra. Aquí los antiguos alquimistas le llamaron el mercurio, el azufre y la sal. Y el fósforo que está en la cabeza es como una sal. Y el azufre que está acá en el metabolismo, pues es el sulfur. Y en medio está quien hace la mediación entre lo de arriba y lo de abajo, que es mercurio. Entonces, todas esas son imágenes en forma de leyendas y cuentos que nos ayudan a entender la química. Y bueno, así visto, pues oigan, dan ganas de estudiar bioquímica, ¿no?
Sí, sí, tienes toda la razón, porque normalmente la química es una pesadilla, y luego si nos tocan maestros que son también un poquito Claro, difíciles, pues es peor, y ni te interesa, y no entiendes lo útil de aprender esa materia, sobre todo si tú no tienes contemplado estudiar nada relacionado. Dices: "¿Para qué yo voy a estudiar esto?". Que además que si las cadenas de carbono y ponerlas. Claro, si te lo explicaran así, ¿no? Que va teniendo sentido y te va poniendo imágenes y vas relacionando, dices: "Guau, qué fascinante, quiero saber más de química". Tienes toda la razón, Jorge, qué ¿verdad? maravilla. Y claro, faltarán todavía para otra sesión hablar de los elementos que producen alcalinidad, que son los minerales calcio, potasio, magnesio y sodio, y los cuatro que producen acidez, que es bromo, flúor, cloro y yodo, que son los halógenos. Y es muy interesante conectados con el alma y con el espíritu, pero será otro tema que tenemos en otra entrevista. Mira, Fascinante. yo aprendiéndome la tabla periódica de memoria a lo loco para no entender nada, bueno, por lo menos me sé los nombres. Sí. Y ahora, antes de que te vayas, me gustaría hacerte una pregunta que no sé si tenga mucho que ver con esto, pero que me dejas pensando un poco. El tema de la anemia, ¿qué es? O sea, ¿qué significa? ¿Por qué le han puesto ese nombre? ¿Y por qué necesitas hierro para recuperarte? ¿Y por qué se relaciona también con el cansancio? Porque me hiciste, recordar ahora que mencionabas fósforo, cuando te falta hierro tampoco hay mucha voluntad. Sí, porque el oxígeno que permite al alma, a través de la combustión en la respiración celular, sacar la energía para actuar en un cuerpo físico, incluso contra la gravedad y los obstáculos, también requiere en la naturaleza el hierro, porque es el hierro quien se corresponde para transportar el oxígeno dentro del cuerpo. Si en el cuerpo no tenemos hemoglobina con suficiente hierro, pues por más que respiremos oxígeno, no se fija para transportarse en la sangre. El hierro le da ese color rojo a la sangre y permite transportar el oxígeno para poder hacer todo lo que ya hablamos de la respiración celular y sacar la energía. De tal manera que el hierro es el elemento de la encarnación. Permite al espíritu poder venir al cuerpo que está hecho de proteína y fijarse en él en la primera inhalación y se libera en la última, en la muerte. De manera que si una persona tiene deficiencia de hierro, no tiene ese elemento que le permita la chispa interior para poder actuar y entonces lo vemos como cansado, como ausente, sin ganas. Es un elemento Claro, sí. importantísimo para llevar al espíritu a la acción sobre la tierra. Y en el cielo se relaciona con Marte, que es el planeta de la acción dirigida por el espíritu y que puede llevar a la guerra Mm, y a lo aguerrido y a la violencia. Claro, es el hierro para hacer armas, herramientas o armaduras, todo con hierro. De ahí la palabra, herradura, arma, herramienta. Ya sea para claro, construir o para destruir. claro, porque es fuerte el hierro, ¿no? Entonces sí Sí, que y también, Caro, algún día haremos también una plática sobre los siete metales, porque el hierro es uno de los 7 metales. Y los metales no cristalizan, están en la Tierra depositados por los planetas. El hierro lo depositó Marte, la plata lo depositó la Luna, el plomo ujú. Saturno, el oro el Sol, el estaño Júpiter y el Mercurio Mercurio. De tal manera que hablaríamos entonces de la relación de los planetas con los metales, a diferencia del sílice, que es una típica sustancia terrestre, cristalina. Guau, qué fascinante. Pues sí, que nos quedamos con ganas de más, pero mientras te voy a dar las gracias por esta charla tan interesante, tan amena. Como siempre, Jorge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Caro, y con mucho gusto compartiremos en una siguiente sesión. Un abrazo. ¿Verdad que se quedaron con ganas de más? Así que espero que próximamente Jorge nos dé otra charla para completar esto que nos ha faltado, que nos ha prometido que nos va a compartir. Realmente me ha enamorado de la química, así que muchísimas gracias a todos ustedes por haber disfrutado de este espacio tanto como yo. Ahora sí que por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias a todos los que se han inscrito a los cursos que tenemos en Palabra de Rudolf Steiner. Estamos con Nutrición para la Libertad, el arte de la palabra, el ser del ángel, meditación. Bueno, estamos felices porque los sábados de cada 15 días nos estamos reuniendo para aprender, compartir y conocer. Así que gracias de verdad y gracias a todos los que están apoyando nuestro proyecto
proyecto a través de Buy Me a Coffee, que es un enlace que voy a compartir en la parte de las redes sociales. En las cajitas de descripción de las redes sociales, de verdad, gracias por apoyarnos. Son ustedes el soporte de este tipo de proyectos y son ustedes los que alimentan que las personas que tenemos algo que compartir al mundo, que queremos aportar desde aquí, lo que consideramos que ayuda a que esta sociedad sea mejor, pues siga adelante y siga caminando. Así que muchas gracias por apoyarnos, por escucharnos, por comentar, por compartir. Nos ayudan de verdad muchísimo. Ya sabes que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales. En Facebook, YouTube e Instagram nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra página web palabraderudolfsteiner.com. Contigo están como siempre mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Carolina Hernández. Gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual.